Sí, muchas gracias. Pues efectivamente estamos ya en la fase final, en las etapas finales de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 2025, un proceso inédito, histórico, en donde se ampliaron los derechos de los ciudadanos y ciudadanas zacatecanas al generarse esta prerrogativa desde la Constitución Federal, local y la propia ley de que puedan acudir o podamos acudir a las urnas y elegir con nuestro voto de manera libre, directa, secreta, respecto a quienes van a ocupar los cargos de magistraturas, de juezas y jueces penales, de juezas y jueces de lo familiar, civil, mercantil, así como de jueces mixtos. Ahora en este momento ya estamos en la última fase de este proceso electoral. Y una de las actividades importantes que se llevan a cabo es la clausura de los trabajos de los consejos municipales electorales. Y efectivamente, como bien tú lo señalas, me correspondió clausurar los consejos municipales de Enrique Estrada, Morelos, Guadalupe, Calera, Zacatecas. Y particularmente el día de ayer estuve en los municipios de Jalpa, de Huanusco, de Tabasco, en donde me dio mucho gusto saludar a las consejeras presidentas, a los consejeros presidentes, a las secretarias y secretarios ejecutivos, a las consejeras y consejeros electorales, a quienes les correspondió llevar una de las etapas más importantes de este proceso electoral, que fue el escrutinio y cómputo de las boletas de las 4 elecciones que se llevaron en Zacatecas. Estoy hablando de la elección de Tribunal Superior de Justicia. Entonces esos consejeros contaron cada uno de los votos que estaban en las boletas. Igualmente de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, de la elección de juezas y jueces penales y de la elección de juezas y jueces mixtos o conocidos como jueces en los distritos judiciales. Y debo señalarte que es importante comentarle a la población que fue a votar y sobre todo a la que no fue a votar, que en estas boletas no correspondía una boleta a un voto, sino que una boleta tenía hasta 18 votos, como fue el caso de la boleta de jueces penales. En el caso de la boleta de jueces del Tribunal Superior de Justicia tenía 8 votos. De modo tal que cuando decimos que tuvimos una participación y una emisión de más de 1 millón de votos, por ello esta cifra aparece tan elevada. ¿Por qué? Porque una boleta representaba 8 votos, otra boleta representaba 3 votos, otra boleta representaba 18 votos y la boleta de jueces de distrito representaba de manera variada 2 votos o 3 o 4 votos. Entonces estamos ante un ejercicio inédito en estas elecciones en nuestra época moderna, en Zacatecas y en México, y quien llevó a cabo la contabilización o el cómputo de estos votos fueron los consejos municipales electorales, que el auditorio recordará que se integran por un presidente, consejero presidente o consejera presidenta, un secretario o secretaria ejecutiva y 4 consejeros o consejeras electorales. Y me correspondió clausurar los trabajos precisamente el día de ayer en Jalpa, Huanusco y Tabasco, personas muy comprometidas, personas muy trabajadores, quienes imprimieron en esta elección un sello de eficiencia al llevar a cabo de manera adecuada estos cómputos. Igualmente en los consejos municipales de Zacatecas, de Calera, de Guadalupe, de Enrique Estrada y Morelos y del resto de los consejos municipales electorales. Por ello, pues nuevamente aprovecho la oportunidad para enviarles nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento porque ellos son ciudadanos y eso hay que destacarlo. Ellos no son trabajadores permanentes del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ellos son y ellas son personas que cuando va a llevarse a cabo un proceso electoral, este instituto electoral lanza una convocatoria con una serie de requisitos. Nacionalidad mexicana, que obviamente tengan su credencial de votar vigente y otros más requisitos para conformar estos consejos municipales. Entonces son ciudadanos. Estamos hablando que en la totalidad de los consejeros y consejeras municipales fueron 348 personas, ya incluidas algunas sustituciones. Entonces estamos hablando que una parte importante de este proceso electoral lo llevan a cabo ciudadanos y ciudadanas comprometidos con las elecciones y comprometidos
con la democracia, y precisamente nuestra labor en estos días ha sido ir a clausurar los trabajos de estos consejos municipales electorales y sobre todo pues externarles nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por la labor realizada en esta jornada electoral y durante todo el periodo que duró este proceso electoral extraordinario. Creo que lo más valioso de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 2025 es la participación ciudadana. Ya lo mencioné, a más de 348 personas que fungieron como consejeras y consejeros en los consejos municipales electorales de los 58 municipios de Zacatecas. Y otro aspecto fundamental en la participación ciudadana lo es precisamente los observadores y observadoras electorales. Este proceso fue muy diferente a otros procesos. ¿Por qué? Porque recordemos, en los consejos electorales, tanto general como municipales, así como en las mesas directivas de casilla, no contamos con la representación de los partidos políticos, que son personas que están al pendiente y observando las actividades de las autoridades electorales y de las mesas directivas de casilla de sus funcionarios y funcionarias. Sin embargo, sí hubo la participación de observadores electorales, que fueron quienes estuvieron haciendo esa labor de observar y de alguna manera de verificar las actividades que estaban realizando en las mesas directivas de casilla. Y en este proceso, bueno, se registraron varias mujeres y hombres. Particularmente se acreditaron 1,526 observadores de manera individual, es decir, él de manera personal acudió al INE, presentó una serie de requisitos de documentación que acreditaba esos requisitos y el INE los acreditó, les entregó su gafete de observador. Y entonces los pudimos observar, valga la redundancia, de parte de nosotros. Cuando fuimos a ejercer nuestro voto, estaban sentados adentro de la mesa directiva de casilla observando todo el proceso de entrega de boletas, del momento en que llevaban a cabo la votación los ciudadanos y luego cuando se les regresaba su credencial y se les colocaba su tinta indeleble en la mano. Bueno, estos observadores de manera grupal, es decir, que una asociación buscó que se acreditaran a estas personas, tenemos la cantidad de 274 personas. De modo tal que esta cantidad pues es importante porque vinieron a cumplir una función primordial de ver, de observar, de analizar cómo es que se lleva a cabo durante la jornada electoral el proceso mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto. Además de esta cifra importante, tanto de funcionarios, tanto de observadores y observadoras electorales como de consejeros y consejeras, también debemos destacar los miles de funcionarios de mesa directiva de casilla que participaron, porque en Zacatecas hay 1,846 casillas. Y en estas casillas se acreditó un presidente, un secretario, igualmente 2 escrutadores, dependiendo del número de los electores en la casilla, se acreditaban hasta 2 secretarios. Es decir, estamos hablando de una participación sustantiva de personas del Estado de Zacatecas, de cada una de las casillas con residencia en las mismas, que se acreditó como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Por eso yo señalo que sin la participación de las ciudadanas y ciudadanos no sería posible llevar a cabo las elecciones, y para muestra están solamente estos 3 datos que acabo de mencionar. Sí, efectivamente, el pasado martes se llevó a cabo el cómputo distrital en los consejos municipales electorales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una función específica de los consejos municipales electorales, cabecera de distrito judicial, en donde ellos lo que hicieron es hacer una sumatoria de los resultados de cada una de en este caso de la elección de jueces mixtos o jueces sean familiares, civiles o mercantiles, en el caso de los distritos de Zacatecas y Guadalupe, y lo que hicieron es sumar los resultados de los cómputos municipales. Recordemos, en el caso del distrito 1, con cabecera en Zacatecas, que incluye a Guadalupe, a Trancoso, Genaro Codina y Beta Grande, se llevó a cabo, además de la elección de
magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de jueces penales, también se eligió a un juez del Juzgado Primero Familiar y a un juez o jueza del Juzgado Tercero Mercantil. Entonces, en esta sesión de cómputo distrital, lo que hicieron los consejeros y consejeras es sumar los resultados de los municipios que integran ese distrito judicial, y una vez sumados determinaron quién era el ganador o quién fue la ganadora. Lo mismo sucedió en Fresnillo, que es el distrito 2, que se integra por Fresnillo y Cañitas de Felipe Pescador, y ahí se eligió a una persona para el juzgado primero civil, otra persona para el juzgado tercero mercantil, otra persona para el juzgado primero mercantil y otra persona para el juzgado segundo mercantil. Entonces estamos hablando de 4 elecciones. Igual sumaron los datos de los cómputos municipales de Fresnillo y Cañitas de Felipe Pescador en cada una de estas elecciones y se determinó el ganador conforme al número de votos. Y así se llevó a cabo en el resto de los distritos judiciales, que debo señalar fueron 13, porque en 5 distritos judiciales no hubo juez de distrito, juez mixto o juez de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque así lo determinó el Tribunal Superior de Justicia, quien es la instancia encargada de decir dónde iba a haber elecciones. Y una vez realizado esto, pues entregó lo que sería la asignación del cargo, la constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección en estos distritos judiciales. Lo mismo aconteció aquí en el Consejo General, se llevó a cabo lo que es el cómputo estatal de la elección del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y de la elección de jueces y juezas penales. Y en esto debo señalar información muy interesante, porque en el caso del Tribunal Superior de Justicia se llevó a cabo el cómputo estatal, la sumatoria de todos los datos de los 58 municipios. Además se hizo la asignación de cargos, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría. Y todo esto se hizo aplicando el principio de paridad de género, igualmente en las siguientes elecciones. Si me permite, si quiero señalar, les quiero expresar que en el caso de la elección del Tribunal Superior de Justicia, este cómputo estatal y este acuerdo emitido por el Consejo General establece de manera muy puntual que al haber ganado 4 mujeres y 4 hombres y que este tribunal se integraba, o los cargos a integrar en este tribunal eran 8, y al haber ganado 4 hombres y 4 mujeres, pues ya tenía de manera natural el principio de paridad de género. Y esta elección fue declarada válida por el Consejo General del Instituto Electoral precisamente por esta circunstancia, aplicando por supuesto este principio de paridad de género. En el caso de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, se aplicó el principio de paridad de género y por supuesto se revisaron los requisitos de elegibilidad, y en este rubro específico se asignó una mujer, porque así dice la regla. Posteriormente, en este tribunal, una persona había ganado del sexo femenino y otra persona del sexo masculino ganó. De modo tal que, aplicando el principio de paridad de género, quedó integrado por 2 mujeres y un hombre. En el caso de jueces y juezas penales, comentarte que de manera natural ganaron 10 mujeres y 8 hombres. Por lo tanto, el principio de paridad de género está plenamente cumplido. En el caso de jueces de distrito, ganaron 11 mujeres y 7 hombres. Aquí es importante señalar que por paridad de género se asignó el cargo en uno de los juzgados mixtos de Pinos, por eso alcanzó la cifra de 11 mujeres y 7 hombres. Y señalarte de manera importante que estos acuerdos se realizaron en el Consejo General atendiendo a 2 aspectos fundamentales. Uno, la aplicación del principio de paridad de género, que debo señalarlo, fue un asunto que fue discutido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quien ratificó la determinación del Consejo General de aplicar el principio de paridad de género al momento de la asignación de los cargos. Y en virtud de esto, bueno, se
presentó el acuerdo para declarar válida la elección del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de jueces y juezas penales, este acuerdo se aprobó por mayoría, con el voto en contra de su servidora, precisamente por el incumplimiento de requisitos de elegibilidad de algunos de las personas que obtuvieron el mayor número de votos. ¿Y esto a qué conlleva? A lo que me acabas de preguntar, a que hay una serie de impugnaciones. Según los últimos datos que tenemos en contra de la elección del Tribunal Superior de Justicia, se han presentado 5 recursos de impugnación. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial se interpusieron 2 impugnaciones. En el caso de jueces y juezas penales se interpusieron 7 impugnaciones. Y en el caso de la elección de juez mixto, en el distrito de Pino se presentó una impugnación para hacer un total de 15 impugnaciones. ¿Qué sucederán con estas? Bueno, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas habrá de analizar los casos, revisar los agravios de las personas que están impugnando, verificar las argumentaciones que se establecen en los propios acuerdos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a través de su Consejo General y del Consejo Municipal Electoral correspondiente, y habrá de determinar lo que en derecho proceda. Sí, bueno, que esta elección en Zacatecas y en el país, al ser una elección histórica, pues es muy novedosa, y lo más importante que podemos destacar es que representa una ampliación de derechos. Es decir, antes los ciudadanos y ciudadanas no elegían a través del voto popular a sus jueces y magistradas y a sus ministros y ministras. Ahora ya lo pueden hacer, si así lo desean, cuando haya elecciones, acudiendo en la jornada electoral y usando su voto para determinar quién desea que lo represente en estos altos cargos del Poder Judicial federal y local. Otro aspecto importante es que los ciudadanos y ciudadanas, cuando se les buscó para ser presidentas, presidentes, secretarios y escrutadores en las mesas directivas de casilla, aceptaron con mucho gusto participar en este proceso. Que hubo una gran cantidad de observadores electorales registrados, que hay cientos de personas que participan en los consejos municipales electorales a nivel estatal y también en los consejos distritales a nivel federal. Es decir, la participación de la gente en los procesos electorales es esencial, y creo que es lo que de manera específica podemos destacar de esta elección. Y el otro rubro importante es que se requiere reformas urgentes a la normativa electoral que reguló estas elecciones. Y solamente te voy a señalar algunos ejemplos. En la ley señala que los cómputos se deben realizar de manera simultánea. El cómputo de la elección de gobernatura, el cómputo de elección de ayuntamientos, el cómputo de elección de diputados, y a la par realizar el escrutinio y cómputo de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, de jueces y juezas penales y de jueces mixtos o jueces de distrito. Pero esta tarea no podría ser posible de manera simultánea porque es muy exhaustiva que los consejos municipales electorales y los consejos distritales estén contabilizando los votos y a la par estar haciendo el cómputo, la sumatoria de los cómputos en las elecciones de gubernatura, ayuntamientos y diputados. Por ello se requieren reformas en ese sentido, y que no puedan ser simultáneas sino posteriores. Otro aspecto importante es que debe de modificarse este modelo de elección judicial para que las candidaturas tengan acceso a recursos, porque en este modelo actual vigente no se les permitió acceder a recursos privados, no se les permitió acceso a recursos públicos, a diferencia de los candidatos y candidatas en otras elecciones que sí pueden acceder a recursos públicos, como es la de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones. Y, por supuesto, muchas limitantes a las candidaturas al Poder Judicial. Entonces, debe haber una reforma legal, constitucional incluso,
del Congreso de la Unión, de los congresos en los estados, porque los candidatos al Poder Judicial deben tener los mismos derechos que los candidatos a los otros poderes, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y para ello se requieren modificar las normas electorales que existen actualmente en México y particularmente en Zacatecas. Entonces, te comento que estaré yo ya desde esta semana revisando el marco jurídico electoral en Zacatecas, preparando una iniciativa de ley para presentársela a mis compañeras consejeras, a mis compañeros consejeros, a todo el personal del Instituto Electoral, para que todos juntos podamos construir una iniciativa de ley que dé respuesta en lo técnico electoral en vísperas a un próximo proceso electoral en materia del Poder Judicial. Pero solamente con estos dos aspectos que se modifiquen van a ser modificaciones sustanciales, porque evidentemente para que haya una mayor participación ciudadana, es decir, para que las personas decidan acudir a las urnas y elegir a las magistraturas y a sus jueces y juezas, primero deben conocerlos. Y para que los candidatos y candidatas se den a conocer, pues necesitan recursos, necesitan también oportunidades para poder dar a conocer primero su trayectoria profesional y luego sus propuestas de campaña. También se debe modificar para que ellos tengan equipos de campaña, porque en este proceso no se les permitió tener equipos de campaña. Entonces era muy difícil que se dieran a conocer y por ello creo que este modelo de elección judicial es innovador, es inédito, amplía derechos electorales, pero es insuficiente y por ello estaremos nosotros en este Instituto Electoral, particularmente su servidora, preparando una iniciativa de ley que compartiré con mis compañeras y compañeros consejeros para que una vez que esté consolidada la podamos presentar a la 65 legislatura y que se pueda modificar aquellas normas que sean susceptibles de modificación y un aspecto fundamental que estaré presentando es el respeto irrestricto al principio de paridad de género.